Este es el remake del Halcón. Esta historia ha sido conocida como una de las más violentas que se han registrado en Puebla. El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren a las víctimas. Alan Emanuel Aparicio Pérez es procedente de la ciudad de Puebla. Creció rodeado de violencia e indiferencia por parte de sus padres, pues a los 5 años su mamá lo abandonó, lo cual le generó cierto resentimiento en contra de las mujeres, pero sobre todo de su madre, de quien se expresaba muy mal. Cuando cumplió 7 años, otro suceso traumático se sumaba a su corta vida, y es que no soportaba las burlas que le hacían porque su padre se dedicaba a la lucha libre. Esto ocasionó una pelea con uno de sus primos, en la que Alan lo intentó ahogar en un tambo con agua. Sus intenciones eran claras, a pesar de ser solo un niño. Tras lo sucedido, sus abuelos estuvieron a cargo de su crianza. Alan creció y se convirtió en adolescente. Con ello vino también la etapa de rebeldía. Ya nadie podía controlarlo y sobre todo nadie dedicaba tiempo en él, dejándolo en el olvido. Sus actitudes solo generaban confusión en sus abuelos, quienes desconocían qué es lo que le pasaba, pues con 12 años de edad seguía orinándose en la cama, lo cual solo traía discusiones. Sus abuelos, en su intento por intervenir en su educación, llevaron a Alan a la iglesia, pues creían que con esto lo llevarían por el buen camino, pero eso no funcionó, así que en cuanto cumplió 15 años abandonaba su casa, yéndose a vivir con una mujer mayor. Esta nueva vida lo llevó a consumir alcohol y sustancias. Al poco tiempo, también era abandonado por aquella mujer. Alan tenía intenciones de valerse por sí mismo, así que buscó trabajo logrando meterse como guardia de seguridad, cuidando a una unidad habitacional en Agua Santa. Este trabajo lo llevó a conocer nueva gente, que más allá de hacerle un bien, fue todo lo contrario, pues este grupo de vigilancia más bien era una banda en la que principalmente practicaban artes marciales, con la única finalidad de hacer daño. Alan sentía que por fin había encontrado un lugar en el que se sentía comprendido, pero sobre todo conoció a la figura que se convirtió en su más grande inspiración. Él era Jesús Lima, y por decirlo de algún modo, el líder y maestro que les enseñaba a pelear. Jesús era apodado como el Lobo, y era conocido por guardias y custodios gracias a sus técnicas. A sus alumnos les aseguraba que ser guardia de seguridad privada era imponerse, pero sobre todo hacerse respetar. Y es que hasta aquí todo podría sonar normal, pero la realidad era otra, pues sus famosas técnicas de pelea solo estaban envueltas en violencia, bajo el lema de que quien aguantaba más dolor sería el más respetado, razón por la cual en varias ocasiones llegaban a lesionarse, incluso a romperse huesos. Alan había quedado admirado del Lobo, incluso adoptó su estilo desde su cabello hasta su forma de vestir con botas de casquillo. Llegó a tatuarse lo mismo que él. En sus palabras: me tatué este tatuaje por él. Él tiene este tatuaje, yo se lo copié. Los 3 orificios que tengo en la oreja, se los copié a él también. El corte de cabello que tengo, se lo copié a él. La manera en la que me visto, la manera en la que me uniformo, la manera de ser, del parado, la manera de hablar, todo es de él. Yo siempre traté de siempre ser como él. Para mí él era como mi ídolo, era como mi Dios, era mi todo. A este estilo de vida se le sumó su gusto por el contenido gore y la violencia, cosa que de igual modo todo su grupo consumía. Además, Alan adoptaba el sobrenombre del Halcón, pretendiendo subir de rango para convertirse en la mano derecha del Lobo, quien a su vez poco a poco se ponía más exigente, pidiéndole al grupo evidencia de cómo agredían violentamente a personas sin importar que cometieran delitos. A meses de cumplir 18 años, en 2011, Alan mantenía una relación con Irma, una mujer de 26 años quien tenía 2 hijas, Abril de 4 y Brisa de 6. De esta relación pocos sabían. Alan le había dicho a Irma que debían separarse porque se iría a Monterrey por cuestiones de trabajo y una mejor vida, pero ella no quiso. Incluso le planteó la idea de irse con él, cosa que no le pareció, pero al final aceptó. Irma estaba realmente enamorada de él y sobre todo porque creía que quería a sus hijas. Para el 12 de julio, Alan llegaba con Irma para decirle que irían a un día de campo, que tomara a las niñas y se subieran a un taxi. En el trayecto le dijo que debían pasar por otros amigos que también irían. Estos eran Socorro,
la güera, y Eduardo el chino, un joven de 17 años. Estas 2 personas se dedicaban a lo mismo que Alan, pero sobre todo sabían sobre sus oscuras intenciones. Ya a bordo del taxi se dirigieron rumbo a San Antonio de Suárez, un pueblo aproximadamente a 20 kilómetros de la ciudad de Puebla. Irma no sabía qué pasaba, pero confiaba en Alan, hasta que repentinamente les decía que era hora de bajarse en Valsequillo, en una zona completamente desolada. Caminaron entre pasto, tierra y hojas secas, debajo del fuerte sol por más de 1 hora. Las niñas comenzaron a desesperarse, mientras Irma les decía que todo estaba bien, hasta que por fin llegaban a un lugar donde pasaba un riachuelo. Alan anunciaba que habían llegado a su destino. Irma, un tanto confundida, no le dijo nada, pero Socorro, entusiasmada, refiriéndose a él como el comandante, le aseguraba que la tierra temblaba por lo que iba a pasar. Esto hizo que el halcón se sintiera fuerte y decidido, así que comenzó a sacar de su mochila algunas prendas, como guantes, botas, sudadera y una gabardina, todo de color negro. Y por último, sacó una máscara de calavera. Al parecer, Alan tenía un atuendo que declaraba que en ese momento se convertía en el halcón. Una vez que él se había transformado por completo, Socorro lo llenó de elogios, mientras sin pensarlo se lanzaba contra Irma para poder someterla. Aunque ella intentó defenderse, todo era nulo. Las niñas, al ver la escena, comenzaron a llorar, y entonces Alan procedía a ordenarle a Eduardo que comenzara a grabar, y así fue como un horrendo crimen daba lugar en ese instante, ante los ojos de las pequeñas niñas. Por si eso no fuera suficiente, Alan continuó su plan contra ellas también. La violencia implementada era simplemente de no creerse, hasta que les arrebató la vida. Alrededor de las 2 de la tarde, Alan daba por concluido su acto. Estaba entusiasta y ansioso por enseñárselo al lobo, y pensando en una sola cosa: que él sería el mejor de la clase. Luego de abandonar los cuerpos, cada uno se fue por su parte. Transcurrieron los meses y la familia de Irma no dejaba de preguntarse dónde estaba ella y las niñas, pues aunque pensaban que se había ido con su novio, era extraño que no se reportara. Su papá solo pedía que estuvieran bien. Fue hasta el mes de octubre que las autoridades recibían una llamada anónima en la que mencionaban la existencia de un video sobre un asesinato en la ciudad de Puebla. Dijeron que si querían verlo debían acordar un punto a convenir. En un principio ellos dudaron de la veracidad de lo que se decía y hasta pensaron que podía ser una trampa, pero la curiosidad los llevó a concretar la cita, hallando dicho video en una memoria de un teléfono. Entonces dieron paso a analizar el contenido de este, y lo que vieron los dejó en shock. Era tan cruel que pensaron que eso era parte de una película gore y por lo tanto nada verídico, pero poco a poco se dieron cuenta que los detalles arrojaban que lo que veían había sido un crimen real. Así fue como dieron inicio a las investigaciones. Las cosas se dificultaron al saber que no contaban con un reporte de desaparición que tuviera las características de las víctimas. Analizaron cada detalle y se dieron cuenta de una pulsera que Irma tenía, además de recrear su rostro para saber más o menos cómo era en vida. Una vez con esto salieron a buscar en diferentes zonas, hasta que la suerte los llevó con una mujer que aseguraba que ella era madre de una compañera de su hija, que llevaba meses sin ir a la escuela, y así fue como llegaron con el papá de Irma. El señor tenía prendida una vela rezando por la ausencia de su hija, creyendo fielmente que regresaría por voluntad propia. Desafortunadamente, la policía le dio la noticia. Su padre no conocía bien a las parejas de su hija, ya que ella no solía hablar de ello. Analizaron las pertenencias de Irma que su padre conservaba y descubrieron una fotografía en la que ella estaba con un hombre que tenía la pulsera que se veía en el video. El hombre era Alan. A la policía le llevó tiempo dar con él y fue hasta febrero de 2012 que cerca de Agua Santa por fin lo hallaban. Estaba desorientado por los solventes que recientemente había inhalado. Ese día llevaba con él la mochila y la ropa que portaba el día de los crímenes. Entonces fue detenido. Alan no dudó en confesar todo, no sin antes tratar de justificarse, diciendo que el autor era el halcón, un ser que vivía dentro de su cuerpo y que él era el culpable de los crímenes. Poco a poco se fue delatando. Dijo que ese día no se encontraba bajo el influjo de alguna sustancia, porque si de algo estaba seguro era que no quería quedarles mal a sus compañeros. Agregó que lo que hizo fue inspirado en una película de contenido gore, porque eran sus favoritas. En sus palabras: era el egocentrismo. Simplemente en ese momento era el alcohol.
Era el halcón el que estaba trabajando y no podía dejar en mal esa reputación. La manera de disfrazarme la saqué de una película. Me gustan las películas un poco sádicas. Entonces por eso fue que pasó eso. La policía de igual modo logró la detención de Socorro, quien dijo ser una víctima más, obligada a colaborar con Alan porque le tenía miedo. Él me da la orden de esposar a la muchacha. Dice que, me ordena que la golpee. Y esa es mi participación, haberlo acompañado. Eduardo también fue detenido y en su declaración dijo que todo lo había hecho por miedo. Le dije a Alan que ya no quería yo grabar y ya le sigue grabando la Socorro. Entonces la Socorro ya sigue grabando, yo me paso a abrazo a la niña chiquita, la tenía entre mis brazos. Luego de estas declaraciones se realizó un cateo en el departamento que rentaba junto a Eduardo, el cual estaba en condiciones deplorables, lleno de basura y desperdicios que desprendían olores desagradables. Hallaron el celular con el que grabaron los crímenes y una computadora con 5 archivos sobre el video que la policía había recibido, pero uno de estos era la versión extendida de más de 10 minutos, en donde había quedado registrado el terrible crimen. Para sorpresa de la policía, otro de los archivos contenía un video en el que aparece Alan de apenas 15 años en complicidad con el lobo, atacando a un hombre llamado Juan Conrado, a quien le cortaron la lengua, entre otras cosas desagradables. Alan dijo que todo eso era venganza porque ya estaba harto de los tocamientos que Juan le hacía como pago del favor por haberlo metido a trabajar como guardia de seguridad privada. Era evidente que Alan no estaba bien. Incluso podía ser un peligro, así que lo ingresaron al penal de San Miguel, pero debido a la edad en la que cometió los crímenes, al siguiente año lo ingresaban al CIEPA, Centro de Internamiento Especial para Adolescentes. Este momento fue crucial, al menos para la familia de Irma, quienes solo querían justicia, pues Alan recibiría la pena máxima para adolescentes infractores, que sería de 7 años. Y a esto se le sumó el hecho de que en su detención había sido golpeado por la policía, por lo cual la condena se redujo a 6 años. Se supo que el comportamiento de Alan nunca fue positivo, además de que por su edad estaba apartado de los adolescentes. Solía meterse en problemas a pesar de recibir la ayuda de especialistas, sobre todo psicólogos. En 2016, Alan había intentado acabar con 2 custodios con un arma que él mismo había fabricado con utensilios básicos, por lo que en 2017 era acusado de tentativa de homicidio y trasladado al penal de San Miguel. Con respecto a sus cómplices del crimen, Ernesto también recibió la sentencia de 7 años, ya que él tenía 17 años, y a comparación de Alan sí había mostrado mejoras en su comportamiento, mientras que Socorro fue sentenciada a 50 años. El Lobo y otros integrantes de la banda, a quienes se les encontró material violento en sus teléfonos, también fueron detenidos por incitar a la violencia. Algunos especialistas que analizaron el caso coincidían en ciertos rasgos sociópatas, pero de estos solo son especulaciones, debido a que no se cuenta con un perfil de dominio público para darlo por hecho. Los problemas de Alan surgieron a raíz de la violencia y abandono vivido en su niñez, lo cual lo marcó de por vida. Causó que no le interesara el dolor que podía provocar en otras personas, además de carecer de empatía y sentimientos. Alan había encontrado refugio en sustancias, pero sobre todo en la violencia, creyendo que esa era la única forma de enfrentar sus traumas y buscando solamente el reconocimiento de su padre ausente y viendo al lobo como tal figura. El caso de Alan puso en práctica la teoría de McDonald, la cual menciona que un asesino suele presentar 2 de 3 rasgos: quemar cosas o atracción por el fuego, maltrato animal y orinarse en la cama después de los 6 años. Esta teoría, que no es absoluta, se refleja en este caso, ya que Alan seguía orinando la cama siendo adolescente y, según conocidos, solía jugar con fuego al no tener la supervisión de un adulto. Las mentiras también eran parte de su personalidad para imponer respeto y ser visto como alguien importante, llegando a decir incluso que era amigo de narcotraficantes. Si de por sí todos estos aspectos ya eran cuestionables, al final del día se consideró a sí mismo como un justiciero, en este caso por infidelidad, porque supuestamente la expareja de Irma le había pagado para llevar a cabo el crimen, dejando la lección de que si eres infiel tendrías un castigo, y las niñas no merecían esta vida, según él. Actualmente no hay noticias sobre Alan o en qué penal se encuentra. Supuestamente estaba en el penal de Cholula,
y era parte de una banda que controlaba varias áreas cobrando grandes cantidades de dinero e intimidando a otros presos. Entre los 7 integrantes de esta banda también estaba Marco del Callejo, el matataxistas. Este caso ya lo hablamos por si quieren checarlo. Al desarticular esta banda, todos fueron enviados a otras prisiones en Tepeji de Rodríguez y Ciudad Cerdán. Alan demostró ser un peligro para estar con otras personas al tener alterada la realidad y tener rasgos narcisistas, sintiéndose más que otros. La violencia se volvió parte de su rutina de vida, y esto llevó a pensar que de no ser detenido, muy probablemente hubiera continuado acabando con otras personas que él consideraba un mal para la sociedad, pues su historial delictivo no empezó precisamente con cosas pequeñas. Sus intenciones siempre fueron las de acabar con personas para arrancar los problemas de raíz. Este fue el caso de Alan Emanuel Aparicio, el Halcón.